Soy yo, Ever, estar de veras aquí con un emblema de la comunicación en el Estado. Me siento muy orgulloso. Te agradezco mucho. Sin duda, ¿eh? No, ya me echó un buen cebollazo aquí. No, Marco, lo creo en serio. Oye, te agradezco mucho, Marco. Y bueno, platícame de este libro que presentas hoy por la tarde, ¿no? Así es, mira, tiene una motivación personal y profesional. La profesional es que, no sé qué opines tú, pero el panorama de los profesionales de la comunicación en México muestra, si somos autocríticos, enormes deficiencias para comunicar, vaya paradoja, para escribir, para asumir que la propia realidad es tan rica y vasta, heterogénea y diversa, como para ser abordada no solo con cuestiones informativas de política. En nuestros medios de comunicación los periodistas no hablan de pintura, de literatura, de arte, de música. Y profesionalmente me sentí ante ese reto. Lo desdeñamos, hay que reconocerlo. Una autocrítica desdeñas a veces ese tipo de temas, ¿no? En desdoro de nuestra propia formación y de la comunicación con quienes son o debieran ser nuestras correas transmisoras, alentar y recrear las cuestiones culturales, ¿qué es lo que intento? Son estampas literarias, crónicas de la Ciudad de México, de la ciudad que se nos fue, en un parte vivencial y en otras una especie de fotografía de ese México que se nos fue y que, bueno, en términos políticos en más de un sentido está regresando. Hay también valoraciones artísticas, musicales, en fin, un abanico más o menos amplio y heterogéneo. Me animó mucho, soy admirador de Milan Kundera. Su último libro, o hasta ahora el último libro, es muy poco conocido de él, que es recoger las estampas de los libros que más le han significado, de la obra de arte que más le ha significado, y es una manera también de catarsis intelectual y emocional con la que genero este libro. Ahí hablas hasta del América. El 12avo, sí, claro. Creo que en el deporte también más de uno de nosotros nos identificamos por un color, por un equipo, pero más que por el equipo en sí mismo, porque representa o concentra nuestra historia. Cada que veo jugar al América, los políticos o los periodistas politizados dicen Televisa y no sé qué tantas cosas, y yo veo volver a sonreír a mi padre que murió hace 10 años. Muy bien, perfecto. Pues por eso el tema del América, desde luego, ¿no? Oye, a ver, Marco, y en medio de todo esto, ahorita que decías que desdeñamos, o te lo decía yo, desdeñamos a veces esos temas literarios, estampas, de volver a lo básico en algunos momentos de nuestra vida, porque somos cultura andando, ¿no? ¿Cómo ves a este país? Está como en un momento de involución para algunos, como en un momento de regresar a la lucha de clases, de poderes, de etiquetas, los fifís, los camajanes, todo este tema que está muy complicado, que pareciera volver a esos escenarios del clasismo exacerbado, ¿no? Hoy en la mañana, con varios funcionarios del municipio, fui invitado por el presidente municipal, a quien le agradezco muchísimo la invitación. Comentaba con toda franqueza que me parece que el país está viviendo una enorme tragedia, una tragedia que implica la involución de corte autoritario, que muchos de nosotros en los 70s conocimos con las frases de arriba y adelante, y Luis Echeverría y José López Portillo, y la tutela de un solo partido. Creo que el presidencialismo y esta tutela de un solo partido implican el intento de socavar la pluralidad, la diversidad, y que en más de un sentido nos estamos enfrentando también a esta vieja idea, inoperante y riesgosa idea, del gasto por el gasto mismo, del contratar la deuda, de generar milagros que después se convierten en dramas, en traumas, y todo en conjunto con una visión autoritaria de un país que se nos ha prometido un acceso al paraíso, cuando esto es imposible que se encarne por un hombre. Y creo entonces que este drama se está expresando también en el menosprecio a las instituciones, a la diversidad, a la pluralidad, incluso informativa. Estamos en presencia de un presidente electo que no le gusta para nada la crítica y que en consecuencia, a propósito de lo que tú decías, adjetiva, acusa, y con el gran respaldo popular que sin duda tiene, algunos periódicos como Reforma, como El Universal, como Proceso, periodistas como a Carlos Loret de Mola, ha incluso agredido, cuando no además difamado, como hizo cuando señaló, por ejemplo, que las oposiciones o los reparos que exponía en relación con la consulta del aeropuerto de Texcoco implicaban a Carlos como un accionista del aeropuerto de Texcoco. Creo que también en ese terreno para los periodistas vienen grandes retos. A ver, a eso iba.
¿consideras pues hay un riesgo en esa libertad que tenemos hasta ahora los periodistas de la crítica, del señalamiento, del desnudar al político? Porque finalmente esa es nuestra chamba, ¿no? Desnudarlo, ponerlo como es, no como se nos vende, sino como es. ¿Hay un riesgo en ese sentido? ¿Hay un riesgo a la libertad de expresión? Por eso te digo que te respeto, porque asumo yo el periodismo como tú lo dices. Nosotros tenemos como función desnudar al poder, inquirir, cuestionar, señalar y en ese sentido ser un vaso comunicante con la sociedad. Sí, claro, claro. Que hay un riesgo, lo hay. Los últimos 12 años lo documentan en relación con Andrés Manuel López Obrador, para quien cada medio de comunicación, todos los que he señalado, han sido, y los demás que lo han criticado, han sido y recibido múltiples adjetivos. Esa cuestión ya dicha desde el poder, como lo ha hecho ya como presidente electo, implica una cuestión de coercitividad en donde el poder puede inhibir al medio de comunicación y al periodista, y al mismo tiempo, Ever, tiene en el poder de la distribución de la publicidad, que alcanza 25,000 millones de pesos en el sexto año de gobierno, pues un elemento de peso, de mucho peso para los medios de comunicación, de tal suerte que el riesgo existe porque lo podemos documentar en los últimos años. O sea que vamos a regresar a aquella frase de López Portillo: te pago para que no me pegues. Es altamente probable que eso ocurra, pero al mismo tiempo también veo periodistas y una dinámica que no va de ninguna manera a inhibirse con la cuestión de los adjetivos. Marco, pero bueno, ya hay un grupo de los 8 que lo está apoyando, y entre ellos hay 2 personajes ligados a las 2 televisoras más importantes de este país, o las 3, Bernardo Gómez, Salinas Pliego, Ricardo y Vázquez Aldair. Así es. Ellos durante los últimos 12 años habían sido integrantes de la mafia en el poder, pero ya no son integrantes de la mafia en el poder, ya forman parte del consejo asesor de Andrés Manuel López Obrador. Cada 2 meses los va a ver. Pero rebasa a Enrique Peña Nieto. Recordaremos cómo durante mucho tiempo criticó Andrés Manuel López Obrador a Enrique Peña Nieto por ser resultado o por tener una gran alianza con las televisoras. Bueno, ahora Andrés Manuel López Obrador la institucionalizó. Desde luego que los contenidos en una abierta, digamos, conflicto de interés entre los principales concesionarios que acaparan el 75% de la cobertura nacional en sus propios contenidos, van a delimitar, entre otras cuestiones, lo han hecho, lo protegieron durante el proceso electoral de este pasado, y ahora están coronándola con este cargo para, pues, entre otras cosas, tutelar la imagen presidencial. Y en ese sentido, bueno, yo no sé qué estén pensando quienes ahorita nos están viendo que hayan votado por Andrés Manuel López Obrador, que veían y votaron precisamente por las críticas que hacían las televisoras y que ahora forman parte de su consejo, ¿no? Ahora son parte de esa mafia en el poder renovada. De la 4T. Así es. Es la mafia del poder de la 4T. Así es. Y donde no solo esos personajes, no. 1988. 1988. Se enoja Castañeda, pero así es. 1988. Sí, 1988, Manuel Bartlett, el ejecutor del fraude. Ahí está, ¿no? Es decir, hay muchos funcionarios que representan o han representado lo peor del régimen y se presentan como la expectativa del cambio. Es un año mayor, Bartlett, que la Comisión Federal de Electricidad, ¿sabías? Sí, y además, a propósito de la edad, no hay un relevo generacional. El promedio de los integrantes del gabinete. Los 80, ¿no? 81, 82, ¿no? Yo creo que es más fácil que nos acordemos nosotros de su edad que la capacidad que él tenga para tener con toda claridad la exposición de verdad. Pero es que mira, él mismo ha dicho, él dijo que había un matrimonio con los empresarios, y yo no sé cómo quedó el matrimonio después de cancelar con la mal llamada consulta. Hazme favor, Ever, que no fue otra cosa más que una estratagema, una farsa. Que ya que la va a repetir. Su respuesta fue repetir la consulta. Pero esta vez ya nos advirtió hasta el resultado. Andrés Manuel López Obrador ya dijo cuándo se va a construir el tren, habiendo una consulta para la gente. Qué padre, miren, Andrés Manuel les da hasta a los ciudadanos el poder de adelantarle cuál va a ser la decisión. Claro. Oye, Marco, ¿ves estos espacios de crítica que ahora tenemos? Y te lo repito otra vez, ¿en riesgo? ¿Tú ves que en algún momento hasta la televisora más, y lo digo con todo respeto, la más humilde del país, que se atreva a tener una voz discordante como la tuya,
pues se puede atrever a que incluso le cancelen la concesión, ¿eh? ¿Tú ves ese riesgo? Sí, desde luego. ¿Como era en los 70s? Desde luego que veo ese riesgo. Los conozco bien a buena parte de este equipo. En 1986 formé parte del movimiento estudiantil. Conozco a buena parte al propio vocero de la presidencia, de la próxima presidencia de la República, y no tienen como práctica democrática incorporar lo que piensa el otro, entendiendo que es minoritario, porque 30 millones de personas que nos están viendo votaron por Andrés Manuel López Obrador, y hay que reconocerlo, pero ellos no aceptan ni reconocen el derecho de las minorías. Ahora, a ver, resalto que yo soy director de una revista, de la revista Etcétera, y que sí, tengo perfectamente claro que no podemos estar supeditados a ese presupuesto, ni para aplaudirlos y ellos nos paguen de ninguna manera, ni tampoco para creer que porque nosotros tenemos una posición crítica, y la tendremos, ¿no? Como tú, como muchos periodistas, vamos a tener el reconocimiento institucional del gobierno. En concreto, desde luego que se encuentra en riesgo la libertad de expresión, y desde luego que hace poco fue su cumpleaños. Sí, el día Ni 12, necesidad, ¿no?, de focas hay que regalarle, ya tiene muchos periodistas que le aplauden como si eso fueran, precisamente soliviantados o motivados por la gran cantidad de presupuesto, y claro, acostumbrados, periodistas que son más bien lectores de teleprompter, a hacer lo que el público diga, y como el público dice que es Andrés Manuel, estamos con Andrés Manuel y todos ganan 25 mil millones de pesos repartidos en los principales medios de comunicación, sí, claro, que aplauden junto con él, ¿no? Y esa, me parece, a mediano y largo plazos va a significar una enorme decepción para quienes tienen la generosidad de reconocer los errores, ¿no? Sí, que en México luego priva mucho la idea de que es más difícil reconocer un error, ¿no?, que saberse corrupto. A ver, Marco, ¿cuánto tiempo le das a Andrés Manuel López Obrador que dure su luna de miel con las redes, por ejemplo? Ya hay varias desilusiones. Las ONGs ya rompieron con él por el tema de la militarización del país, que va a continuar. Como que ya hay varias insinuaciones de que la luna de miel empieza a amargarse un poquito. Todavía no, porque bueno, hay un 70 y tantos % de aprobación todavía, ¿no? Según imagen de Vázquez Aldair. Imagínense ustedes. Bueno, según imagen de Vázquez Aldair está por los cielos la aprobación de Andrés. Pero ¿cuánto tiempo le das que empiecen las redes a decir, híjole, sí, o no la regamos o lo ratificamos? Porque lo que queremos es que le vaya bien a Andrés Manuel, pero por estos barruntos que ya se están dando, pues a lo mejor no le va a ir tan bien. No, bueno, la fuga de capitales, la desconfianza y la incertidumbre que ha representado las decisiones de alguien que está gobernando antes de tomar el poder ya representan un desgaste en sí mismo, y en las propias redes sociales se expresa, no me cabe la menor duda. Pero además se conjuntan distintos elementos. El primero de ellos es que no es lo mismo hacer política opositora. Andrés Manuel López Obrador fue un maestro en el manejo de las redes sociales, les llamó benditas redes sociales. Sí. No es lo mismo hacer esa política opositora que política de gobierno, y en esa misma perspectiva cada vez más se empieza a desgastar, de tal suerte que benditas redes sociales, como decía él, nos van a permitir, ya está ocurriendo, recordarle lo que propuso de lo que está ahora sugiriendo, como es la militarización del país, y los militares, quienes nos están viendo ahora, podrán salir a partir del próximo martes que se resuelva la propuesta que presenta Morena a las calles a detener a un civil. Cuando la gente se dé cuenta de que la gasolina no va a bajar, sino que va a subir, y cuando vivamos en nuestro propio bolsillo la situación de inflación, es cuando se van equilibrando. Pero desde ahora, una pieza enorme que me gustó mucho ayer en las redes sociales. El 25 de septiembre de 2016, Andrés Manuel López Obrador dijo que Vázquez Raña, Aldair y Mario Vázquez Raña eran la encarnación de la corrupción en México y dirigían un periódico, un pasquín inmundo. Y 2 años después forman parte de su consejo asesor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es este tipo de componentes de las redes sociales? Olegario Vázquez Raña. Olegario Vázquez Raña, sí, disculpa, tiene razón. Sí. Olegario y su hijo, Aldair. Sí. Entonces, Excelsior. Así es, Excelsior. Sí, claro. Y ya es ahora. Y forma parte de eso. Ayer en las redes sociales hizo bomba, sí, hizo ¿no? boom, incluso en los propios apoyadores, periodistas que se han convertido en propagandistas. Genaro Villamil, ustedes que nos están viendo ahorita de Proceso, sí, nos pueden verificar en amigo su red también de allá enfrente. y él como profesional reconoce, y yo como una persona que difiero
asiduamente de Genaro Villamil. Sí. Esta vez digo que coincido con él cuando reconoce que Andrés Manuel López Obrador se ha equivocado al no mantener una distancia con los medios de comunicación. Y así, paulatinamente, poco a poco, ¿cuánto tiempo le doy? Me parece que con la misma rapidez con la que está trabajando incontenible Andrés Manuel López Obrador, con esa misma rapidez se irá desgastando. No le doy más de un año. Más de un año. Sí. En cuanto a su salud, también me parece que sería un elemento clave que nos informara. Un gobierno transparente tiene la obligación de informarnos cuál es el estado de salud de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo muy enfermo, pero al margen de la visión subjetiva, porque no faltará quienes ahora nos estén viendo que lo vean muy sano y rozagante. Ves que se enojó con Proceso porque le pusieron una imagen donde él decía que no es él. No es él, más allá de eso, ¿no? Sí, más allá de eso ha tenido desmayos, ha tenido varias visitas a los hospitales, etcétera, y pues hasta sus propios simpatizantes, con quienes respeto mucho, conviene mucho saber cuál es el estado de salud, más allá de la opinión que nosotros tengamos. Él mismo recordarás cuando se comentó que Enrique Peña Nieto se encontraba enfermo. Él mismo dijo, no lo deseo, pero se ha dicho que está muy enfermo. Es una oportunidad para que renuncie o presente su certificado médico. Sí, claro. Pues ahora es la misma exigencia. Ese es lo que viene. Oye, Marco, ¿a qué hora presentas el libro? 6 de la tarde. ¿Dónde? Es en la librería Ochoa, 5 de febrero en Las Moreras. Además está bonito el lugar. Encontramos. Sí, está muy bonito. Creo que ahí estuve, como te decía, invitación del presidente municipal. Perfecto. Estuve con los funcionarios. Perfecto, Marco Levario Turco. Estoy muy agradecido contigo, Eber, también para mí. Un placer tenerte aquí y enhorabuena por la presentación del libro. Nos vemos a la tarde. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La pausa.